Para mí también es un gran placer participar en esta serie de conferencias. Actualmente, pues yo dirijo el área de deuda pública y entonces para mí este tipo de conferencias siempre son una gran oportunidad para comunicar cómo vemos nosotros desde la Secretaría de Hacienda la política de deuda pública, cuáles son los principales retos que estamos enfrentando en el contexto actual y hacia adelante cuáles son las prioridades. Así también para nosotros este tipo de foros son importantes porque con las preguntas de ustedes, pues nosotros también recibimos retroalimentación, nos ayudan mucho a saber cuáles son las inquietudes de los especialistas, de los académicos, estudiantes, del público en general. Entonces yo celebro que tengamos este tipo de reuniones y de mi lado, con muchísimo gusto, podemos después agendar más reuniones sobre algún tema muy particular, porque la política de deuda pública pues es compleja, tiene muchas aristas, pero pues yo con muchísimo gusto me pongo a su disposición para platicar las veces que sea necesario y explicar lo que tenemos y escuchar también de parte de ustedes cualquier retroalimentación. Entonces, para esta sesión preparé una breve presentación que me gustaría compartir. Espero que la puedan ver. Sí, la estamos viendo muy bien. De acuerdo. Bueno, voy a dividir esta presentación en las siguientes 5 secciones. Primero, quisiera hablar de manera muy general sobre las características del portafolio de deuda del gobierno federal. Es decir, cómo está compuesto, qué monto tenemos, qué tipo de valores tenemos, la duración, etcétera. Después quisiera hablar ya de la coyuntura actual, cómo ha sido el manejo de la deuda a partir de COVID-19, porque ciertamente pues nos ha afectado mucho en términos de liquidez, en términos del costo financiero y en términos de la salida de extranjeros. Y son retos importantes que me gustaría ir comentando con ustedes. Subsecuentemente quiero hablar ya específicamente de la deuda interna, la cual es la parte más grande del portafolio total de deuda, es decir, la deuda denominada en pesos. Luego hablaré de la deuda externa y por último, pues quisiera compartir con ustedes algunos de los principales retos y oportunidades que tenemos en la Secretaría de Hacienda en tema de deuda pública. Entonces, para empezar, quiero compartir con ustedes esta gráfica que muestra cuál es la deuda por habitante en México. Esta deuda, al día de hoy, cada mexicano, independientemente de su edad, de su condición social, debe 95,900 pesos. Eso es lo que debemos cada uno de nosotros. Y esta deuda, pues, ha ido creciendo. Si ustedes ven en la gráfica, en el año 2000 debíamos por persona 55,200 pesos. Pero hoy estamos en 95,900 pesos, es lo que cada uno de nosotros debe. Es deuda que se ha venido contratando desde hace mucho tiempo, sobre la cual pagamos intereses y de la cual tenemos que tomar del presupuesto público ciertos recursos para ir pagando el servicio de la deuda, los intereses, y cuando tengamos oportunidad, pues obviamente tenemos que ir amortizándola. Pero hoy en día, cada mexicano que está naciendo hoy ya nace con una deuda de 95,900 pesos. Y aquí en la siguiente gráfica, ustedes pueden ver que la forma de medir la deuda es con relación al Producto Interno Bruto. Y si utilizamos esta medición, pues también vemos que la deuda ha tenido una tendencia creciente en los últimos años. En el año 2000, la deuda representaba 30,6% del Producto Interno Bruto. En el año 2020 llegó a representar
52.3% del PIB. Y quisiera concentrarme en hablar un poquito de los últimos 2 años de cierre, 2019 y 2020. En el año 2019, la deuda cerró en 44.5% del PIB y para 2020, esta se subió a 52.3%. Este es un incremento significativo y yo creo que vale la pena explicarlo. En gran parte, este incremento es contable, es decir, si estamos midiendo la deuda como proporción del PIB y cayó el PIB, pues automáticamente la cifra se nos va a incrementar. Pero además, tenemos una parte de nuestra deuda denominada en moneda extranjera. Y como aquí medimos la deuda en su totalidad en pesos, la parte que tiene que ver con deuda extranjera, al haber sufrido una depreciación del peso mexicano, pues automáticamente crece el monto de la deuda. Entonces, este crecimiento que vemos entre 2019 y 2020 sí es un crecimiento significativo, sí es un crecimiento que nosotros no esperábamos. De hecho, la instrucción del propio presidente de la República ha sido que durante su administración la deuda se mantenga estable e incluso disminuya, pero entre 2019 y 2020 sí tuvimos un crecimiento. En gran parte fue un crecimiento contable. Nosotros esperamos que cuando el PIB ya refleje cifras de crecimiento nuevamente, pues esta ración de deuda PIB pues se vaya reduciendo y otra vez estabilizando. Bueno, la deuda tiene 2 componentes. Uno es la deuda interna y otro es la deuda externa. De lado, en esta gráfica, yo muestro en color claro el porcentaje de deuda que está denominada en pesos y de color oscuro el porcentaje total de la deuda del gobierno federal que está denominada en moneda extranjera para los años 1990 al año 2020. En el año de 1990, más o menos teníamos la mitad de deuda en moneda nacional y la otra mitad en moneda extranjera. Para el año de 1994, pero especialmente en 1995, lo que vimos fue que la deuda en pesos se hizo chiquita. En 95 llegó a representar únicamente 21% de la deuda total, mientras que la deuda externa alcanzó 79%. Esto creemos que fue una de las principales razones de la crisis que tuvimos en el año 94-95, donde pues gran parte de nuestra deuda estuvo en moneda extranjera, pero además estuvo en instrumentos de muy corto plazo. Entonces, imagínense ustedes, cuando un país tiene su deuda en moneda extranjera, no tiene un régimen cambiario con la suficiente flexibilidad, enfrenta choques y además esta deuda está concentrada en instrumentos de muy corto plazo, pues esto agrava lo que la capacidad de respuesta de las autoridades financieras ante una crisis. Esto fue justamente el problema que tuvimos en 94-95 y a partir de entonces nosotros creemos que México ha tomado con muchísima seriedad el tema de la composición de la deuda. Si ustedes ven, a partir de 1995, cada vez el porcentaje de deuda denominada en moneda extranjera se va haciendo más chiquito. En el año 2020, la deuda externa como porcentaje de la deuda total del gobierno federal ascendió únicamente al 23% y el restante 77% era deuda denominada en pesos. Y cuando ustedes, por ejemplo, revisan las cifras de otros países, sobre todo de países desarrollados, de los miembros del G7 o muchos de los miembros del G20, pues se darán cuenta que la mayor parte de ellos
su deuda, la deuda del gobierno federal o de su sector público, está más de un 98% denominada en moneda nacional. Y yo creo que hacia adelante nosotros debemos aspirar a que un porcentaje cada vez mayor de nuestra deuda esté denominada en pesos. Y obviamente, si extranjeros quieren venir a comprar nuestra deuda, pues está bien, son bienvenidos, todo mundo puede entrar al mercado de capitales, pero pues nosotros deberíamos tener gran parte de la oferta de nuestra deuda denominada en pesos para protegernos contra riesgos cambiarios, contra choques externos y contra todo otro tipo de eventos que puedan afectar la parte denominada en moneda extranjera. Y dentro de la deuda extranjera, pues también hemos, denominada en moneda extranjera, también hemos tenido algunos cambios. A principios del 2000, pues teníamos gran parte de la deuda denominada en dólares, seguida por yenes y libras, francos suizos, etcétera. Ya en el año 2020 ya tenemos una mayor diversificación de divisas. Actualmente el 68% de la deuda en moneda extranjera se encuentra en dólares. Ya tenemos un 22% del portafolio en euros. Todavía seguimos teniendo algunos yenes y vamos a tratar de conservar posiciones en yenes. Tenemos libras y francos suizos. Pero pues nosotros creemos que esta diversificación de monedas es importante porque va aunado también a la capacidad de ir llegando a nuevos inversionistas. Como ustedes saben, a principios de este año, nosotros hicimos la colocación de un bono en el mercado de Taiwán, en la bolsa de Formosa, y la intención de llevar a cabo esta transacción fue porque desde Asia estamos recibiendo muchísimas solicitudes de inversionistas, particularmente empresas aseguradoras, fondos de pensión, que están demandando deuda del gobierno federal a largo plazo. No teníamos suficientes instrumentos en circulación, no llegábamos a esos mercados, pero al ver que la zona de Asia pues está demandando recursos y tiene apetito por nuestra deuda, pues nosotros ya empezamos a incursionar cada vez en nuevos mercados. Entonces, parte de la política de deuda es lograr la diversificación, no solamente por monedas, sino por tipos de inversionistas, porque ello pues nos brinda un portafolio más sólido, nos permite tener acceso a diversas fuentes de financiamiento cuando alguna en particular es difícil, no tiene suficiente liquidez o nos sale muy caro colocar ahí, pues preferimos entonces buscar otras fuentes de financiamiento. Entonces, parte de la política de deuda es buscar siempre fuentes diversificadas de financiamiento, ampliar la base de inversionistas para poder conseguir que el costo de nuestra deuda pues sea siempre el más bajo posible para el gobierno federal. Aquí, pues, se muestra en la gráfica el plazo promedio de la deuda. El plazo promedio, pues, ha ido creciendo porque nosotros, pues, siempre estamos tratando de colocar a plazos más largos. Hoy en día, para la deuda externa, el plazo más largo que tenemos son 100 años. No nos gusta mucho colocar ese plazo, aunque sí hay mucha demanda, porque el cupón o la tasa de interés que tendríamos que pagar es muy alto. Sin embargo, pues para propósitos de diversificar el portafolio de deuda, sí se ha colocado en años anteriores a plazos muy largos. Hoy en día, pues medido por plazo promedio, pues el plazo promedio de nuestra deuda en moneda extranjera son 19.8 años. Y para la deuda denominada en pesos, pues también hemos venido haciendo un esfuerzo por diversificar y por ampliar la duración y el plazo promedio de nuestra deuda. A principios de este siglo, en el año 2000, teníamos un plazo promedio solamente de 1.5 años para
todo el portafolio de deuda en pesos. Y este portafolio ya lo hemos ido ampliando. Actualmente el plazo promedio es de 7.5 años y hacia adelante quisiéramos ampliarlo más. Pues quisiéramos que el plazo promedio de nuestra deuda estuviera por lo menos en 10 años, para no tener cada año que enfrentar fuertes amortizaciones de deuda y tener que llevar a cabo enormes ejercicios de refinanciamiento de la deuda. Como ustedes saben, pues hay años buenos donde uno puede hacer estos refinanciamientos pues de manera muy fácil, pero en el año, pues hay años difíciles, como el año 2020, que uno no lo esperaba, que tuvimos la pandemia, donde hacer operaciones de refinanciamiento se complica muchísimo. Y para hacerlo, si es que hay mercado, pues tenemos a veces que salir a pagar tasas de interés muy altas. Entonces, nosotros preferimos tener un portafolio de deuda con plazos muy largos. Y hacia adelante, pues es algo en lo que vamos a estar trabajando, en ampliar el plazo promedio del portafolio de deuda, tanto en pesos como en moneda extranjera del gobierno federal. Y algo importante que también en lo que nos estamos concentrando mucho, pues es en la parte de tener tasas variables o tasas fijas, porque pues en momentos en que hay mucha volatilidad, nosotros creemos que siempre es más adecuado tener la deuda con tasas de interés fijas. Tenerla con tasa de interés variable, uno corre el riesgo pues de que las tasas se puedan mover de un día para otro y de que el costo de la deuda se pueda incrementar. Entonces, nuestra preferencia siempre es por mantener tasas de interés fijas. Y aquí, pues en el lado, del lado izquierdo, ustedes pueden ver para los valores gubernamentales, pues básicamente de color claro, tenemos los bonos a tasa fija de largo plazo como porcentaje del saldo total. Es actualmente 55% y el otro 45% corresponde a bonos a tasa de interés variable. Y bueno, pues del siguiente lado de la gráfica derecha, estamos viendo de color claro valores gubernamentales a tasa fija y tanto valores con tasa nominal como tasa de interés real, que especialmente son los UDIs. Cuando ya incluimos los instrumentos que nosotros tenemos colocados a través de UDIs, pues ya nos brinda que el porcentaje de instrumentos con tasa de interés real, pues ya es mucho menor en el portafolio. Únicamente 19% y el 81% restante es instrumentos a tasa de interés fija. Ahora, déjenme compartir aquí en esta gráfica cuál es el perfil de vencimientos de la deuda interna. Para 2021 tenemos una torre de amortizaciones de 1.5 millones de pesos. En los siguientes años, este perfil de amortizaciones tiende a bajar. Para 2022, por ejemplo, tenemos que amortizar deuda por 710,000 millones de pesos. En 2023, 794,000 millones de pesos, etcétera. ¿Por qué la torre de 2021 es muy grande comparada con las de 2022, 2023 y los años siguientes? Uno tiene que ver primordialmente con el hecho de que la torre de 2021 incorpora los instrumentos de corto plazo, es decir, los CETES. Nosotros emitimos CETES a 28 días, a 90 días, a 180 días y a 360 días. Entonces estos son instrumentos dentro del portafolio de deuda de menos de un año de duración que vamos a tener que ir amortizando durante 2021. Algunos ya se emitieron, otros están por emitirse, pero el total de vencimientos al que el gobierno federal tiene que hacer frente es de 1.5 millones de pesos para 2021. Y así, conforme nos vayamos acercando al 2022,
pues veremos que la torre de vencimientos pues será incrementando, sobre todo por los instrumentos de corto plazo. Entonces, pues, llevar a cabo la amortización de deuda interna, pues sí es una tarea muy importante para el gobierno federal. Primero, pues porque estamos hablando de un monto gigantesco. O sea, es 1.5 millones de pesos. Yo, si hoy quisieras hacer, hacer las amortizaciones de toda esta torre, pues no podría hacerlo en un solo día, en una sola semana o en un solo mes. Los mercados financieros no tendrían la capacidad de prestarme todo ese dinero. Entonces, lo que nosotros hacemos es semana a semana hacemos colocaciones de valores gubernamentales. Semana a semana estamos colocando CETES, estamos colocando M-bonos, bondes, UDI-bonos a diferentes plazos y con ello vamos amortizando poco a poco, mes con mes, la deuda del gobierno federal. Y en realidad lo que estamos haciendo actualmente pues es simplemente un refinanciamiento o un rollover. O sea, estamos siempre, pues la deuda que está venciendo la pagamos, pero la sustituimos por otro tipo de deuda. En este momento no estamos en términos reales amortizando el saldo de la deuda, simplemente estamos haciendo el rollover de la deuda. Tampoco, pues, para este año queremos que se incremente, porque ya estamos en un año diferente. Estamos ya, pues, tratando de mantener, de estabilizar el saldo de la deuda y en los próximos años estaremos trabajando, pues, en reducir el saldo de la deuda. Pero, pues, como ustedes pueden ver, estas cifras son muy grandes y, pues, uno tiene que ser bastante cuidadoso en lo que tiene que ver con, pues, con cumplir con las amortizaciones pactadas de la deuda del país. Y esta gráfica pues se refiere al perfil de vencimientos de la deuda externa. Aquí estas cifras son en miles de millones de dólares. Para 2021 yo tengo vencimientos por 3.400 millones de dólares. No es una torre grande. De hecho, esta torre desde el año pasado y el antepasado estuvimos haciendo refinanciamientos anticipados. Entonces, eso nos dio muchísimo espacio en las finanzas públicas. Y hoy en día, la verdad es que esta torre de 2021 para vencimientos en moneda extranjera, la verdad es que para nosotros es chiquita. Es de 3.4 mil millones de dólares y para 2022 es de 2.300 millones de dólares. Entonces, 2021 y 2022, afortunadamente tenemos espacio, tenemos margen y no tenemos ningún problema en llevar a cabo las amortizaciones o refinanciamiento de esta deuda. En 2023, ahí sí ya se nos sube a 7.800 millones de dólares. Ahí pues vamos a estar trabajando en los siguientes meses para reducir esta torre. Podemos de manera anticipada pagar algunos créditos, podemos también contratar nuevos créditos a plazos más largos, 10, 15, 20 años o más, y hacer el prepago de esta deuda para no tener torres muy grandes. Nosotros la verdad es que nos sentimos cómodos teniendo torres alrededor de 7,000 millones de dólares por año. Si estas torres son más grandes de los 7,000 millones, entonces sí, entonces nos preocupa mucho y tratamos de que se reduzcan. Obviamente, si son mucho menores a 7,000 millones de dólares, nos sentimos muy cómodos porque sabemos que salir al mercado, a levantar ese dinero, a tomar préstamos, pues no va a ser algo muy complicado. Pero pues imagínense, por ejemplo, 2025, que tuviéramos un año muy difícil, que los mercados pues tuvieran algunos problemas de liquidez y nosotros tuviéramos que salir a refinanciar 9,000 millones de dólares, como tenemos en 2025, pues esto puede ser algo muy complicado. Entonces, en ese sentido, pues nosotros siempre estamos monitoreando cómo están nuestras torres de vencimientos. También estamos monitoreando hacia afuera cómo están los mercados internacionales, si hay apetito,
por comprar nuestra deuda, a qué costo, en qué lugar, a qué plazo, y cuando vemos una muy buena ventana de oportunidad, pues nosotros salimos a emitir algún bono. Ese bono lo utilizamos pues para hacer un prepago anticipado de nuestra deuda y con ello poder pues tener un portafolio bastante manejable. Cuando las empresas calificadoras nos visitan, pues ellos no solamente se enfocan en ver cuál es el saldo de nuestra deuda, ellos también se enfocan en ver cuáles son los intereses que tenemos que pagar cada año, pero también pues cuál es el perfil de amortizaciones. Y en la medida en que nosotros les mostremos que tenemos un perfil de amortizaciones muy manejable, pues en ese sentido, la verdad es que ellos se sienten muy cómodos en que México puede ser un deudor bastante confiable, que a pesar de las presiones en finanzas públicas, pues tiene margen para cumplir con todos sus compromisos, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Y aquí simplemente, pues yo quería mostrarles cómo está el portafolio de deuda. Y aquí, pues bueno, hay muchos datos, pero yo les pediría que nada más se enfocaran en ver la parte de la derecha que está en color rojo punteada. Ahí nosotros estamos mostrando el saldo de la deuda externa, pero por sus diversos instrumentos. La parte del mercado de capitales, es decir, los bonos, pues es la más importante para nuestra deuda externa. Bonos y, bueno, más bien aquí es bonos y paga. Aquí hay un pequeño error. Todo lo que tiene que ver con bonos, o sea, se invirtió el bonos y pagarés. Bonos es la parte más importante de nuestra deuda externa. Aquí, pues, a diferencia de años anteriores, sobre todo de la década de los 90, donde la mayor parte de nuestra deuda estaba en créditos bancarios, hoy en día la tenemos denominada en bonos que se emiten tanto en los mercados en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y los principales tenedores pues son los fondos de inversión, fondos de pensiones de diversas partes del mundo y algunos de los principales fondos soberanos. Luego tenemos una parte contratada con organismos financieros internacionales. Tenemos, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos una cartera que al final de 2020 valía 14,000 millones de dólares. El BIRF es el Banco Mundial, es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es una de las entidades del Banco Mundial. Ahí también tenemos un saldo al 31 de diciembre de 2020 de 14,9 mil millones de dólares. Y luego pues tenemos otros organismos pequeños como el FIDA o como la CAF o la Corporación Andina de Fomento, que hoy se llama Banco de Desarrollo de América Latina, donde tenemos 300 millones de dólares. Y bueno, en términos de comercio exterior, a veces pues también contratamos créditos con la banca comercial, con los bancos Exim Banks, los bancos de importación y exportación. Ahorita no tenemos saldos por ejemplo, con los principales Exim Banks, pero pues hemos ido creciendo en operaciones con Exim Bank que no son de países del G7, sobre todo con Corea del Sur, con China, que nos han venido a ofrecer algunos recursos. Entonces ahí tenemos un saldo de 1,576 millones de dólares. Y aquí en esta gráfica yo quería compartirles pues cómo están los costos de financiamiento para el gobierno federal. Esta gráfica, perdón, esta tabla, este cuadro se preparó hace aproximadamente 3 semanas. Hace 3 semanas, en el mercado interno, si nosotros saliéramos a emitir un bono, nos hubiera costado 4,9% anual a 5 años. Si hubiéramos salido a emitir ese mismo bono, pero a 10 años, hubiéramos tenido que pagar 6,06% y a 30 años 6,9% en bono en pesos aquí en el mercado local. Al día de hoy, estas cifras, si las actualizáramos, ya estarían más altas.
y en parte es por la volatilidad que estamos viendo en los mercados internacionales. El precio de los bonos en Estados Unidos se está incrementando y ello ha puesto mucha presión al precio de los bonos aquí en México. Entonces, pues si hoy en día saliéramos a colocar estos mismos bonos, pues nos costaría en promedio unos 50, 60 puntos base adicionales. En el mercado externo, si saliéramos a emitir bonos en dólares a 5 años, hace 3 semanas nos hubiera costado 1.3% en cupón o en la tasa de interés que tendríamos que pagar. Si lo hubiéramos emitido a 10 años, nos hubiera costado 3.03% y a 30 años 4.30%. Al día de hoy, las cifras son ya un poquito más caras. Por lo mismo, porque en los mercados internacionales estamos teniendo ahorita mucha volatilidad. Si saliéramos, por ejemplo, a emitir un bono a 10 años, pues ya no es el 3.03% de hace algunas semanas. Ya esa cifra seguramente estaría en alrededor del 3.5%. Y en términos de los organismos financieros internacionales, estos afortunadamente tienden a tener los costos más bajos. Por ejemplo, el Banco Mundial, si yo contratara hoy en día un préstamo del Banco Mundial a 10 años en dólares, con el Banco Interamericano de Desarrollo, pues a mí me costaría anualmente 1.12%. Es decir, es el costo más bajo que tengo para moneda extranjera. Y si lo contratara con el Banco Mundial, me costaría menos del 1% anual. Me cuesta hoy en día 0.85%. Entonces, estas son las fuentes de financiamiento que nosotros tenemos. Pues digo, si ustedes ven esta gráfica y ustedes pues estuvieran manejando la deuda, pues obviamente dirían, pues vayámonos siempre por las fuentes más baratas. Y de verdad es que es algo que nosotros siempre quisiéramos hacer. Pero, por ejemplo, el BID, Banco Mundial, a mí solamente tienen un cupo, solamente me pueden prestar hasta cierto monto. El Banco Mundial me puede prestar, puede tener una cartera conmigo de nada más hasta 17,000 millones de dólares. Pero pues mi deuda externa del gobierno federal es más de 110,000 millones de dólares. Entonces no puedo colocarle todo al Banco Mundial porque pues no tendría la capacidad de absorber toda la deuda externa. El BID también, el BID pues me podría prestar hasta 16,000 millones de dólares. De ese cupo pues ya tengo 14,000 ocupados, entonces tampoco tengo mucho margen. Y en cambio, donde tenemos mucho más espacio para colocar la deuda externa, pues es en el mercado externo, en el mercado de bonos. Ahí, pues afortunadamente, México ha hecho un gran esfuerzo y México actualmente pues es donde llevamos a cabo la mayor parte de nuestras colocaciones de deuda, en los mercados de bonos, porque pues ahí son mercados muy grandes, muy líquidos y nos permiten a nosotros ir obteniendo financiamiento de manera periódica. Y obviamente pues el mercado interno tiene gran capacidad a las Afores, los fondos de inversión, la banca misma, pues ha podido responder muy bien a nuestras necesidades de financiamiento. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el portafolio de deuda del gobierno federal. Me voy ahorita ya a ir un poquito más rápido, porque estoy consciente que ya me detuve mucho en la primera sección y obviamente sí me gustaría que tuviéramos tiempo suficiente para preguntas, para comentarios por parte de ustedes. Déjenme decirles ahora qué es lo que ha pasado durante la pandemia. Durante la pandemia, nosotros, en términos del funcionamiento de los mercados financieros, sí hemos tenido meses difíciles, caracterizados por mucha volatilidad en los mercados financieros, incluso también por falta de liquidez, es decir, que cuando alguien quiere vender, pues un activo, pues no hay compradores, o la diferencia entre los precios de compra, las posturas de compra y las posturas de venta, pues se tiende a ser muy grande
lo cual pues no es una señal de que el mercado esté funcionando correctamente. Cuando alguien tiene posiciones muy grandes y las quiere vender, pues si enfrenta este tipo de problemas de que no hay compradores, pues eso puede afectar el buen funcionamiento del mercado. En el caso de México, nosotros empezamos a ver problemas de volatilidad muy fuertes, incluso antes de que se empezaran a registrar los primeros casos de COVID aquí en territorio nacional. Como ustedes saben, pues los primeros casos de COVID se reportaron en Asia, después en Europa, y eso automáticamente hizo que en los mercados financieros empezara un movimiento de flujos de países emergentes hacia economías o hacia los famosos safe havens o paraísos como Estados Unidos, como Europa, como Japón, donde el dinero empezó a salir de los mercados emergentes y se empezó a ir hacia otros mercados. México todavía no tenía casos de COVID, pero ya empezábamos a ver aquí en el mercado local cómo pues fondos internacionales muy grandes empezaban a vender sus posiciones en pesos. Y eso presionó muchísimo la liquidez que había en el mercado mexicano y presionó también el tipo de cambio. Como ustedes saben, pues el tipo de cambio el año pasado, durante los momentos más difíciles, pues llegó a estar casi en 25 pesos por dólar. Después ya se estabilizó, pero lo mismo pasó en los mercados financieros. Tuvimos venta de activos, salidas muy fuertes, y ante eso, pues sí tuvimos que reaccionar de manera muy ágil, sobre todo para proveer de liquidez. Durante la convención bancaria del mes de marzo del año pasado, pues México no tenía prácticamente casos de COVID, pero durante esa misma convención tuvimos que celebrar pues reuniones de emergencia entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México para empezar a poner medidas en los mercados financieros para ayudar a proveer de liquidez a todos los participantes, para asegurar que había certidumbre y para que no se dislocaran los mercados de bonos y en general pues todo el mercado de financiamiento. Aquí, pues, ustedes pueden ver el CDS, el Credit Default Swap, en dólares del gobierno federal a 5 años. Aquí, pues, pueden ver básicamente cómo enfrenta movimientos movimientos muy bruscos, como, pues, este Credit Default Swap, pues, en el periodo entre mitad de febrero y 22 de abril del año pasado, pues, sufre incrementos muy importantes. Esto, pues, mide la prima de riesgo que los inversionistas extranjeros pues están viendo por invertir en valores gubernamentales emitidos por el gobierno mexicano y pues obviamente pues a mayor riesgo, mayor costo hay para nuestros valores. Entonces pues afortunadamente ya a partir del 22 de abril nosotros vimos una tendencia decreciente del CDS en dólares del gobierno federal a 5 años, pero pues claramente durante los meses de mitad de febrero a 22 de abril, pues tuvimos épocas muy difíciles en términos del costo de financiamiento y volatilidad. No me voy a detener en estas gráficas y quisiera más bien entrar a algunas de las medidas que llevamos a cabo para preservar la estabilidad del mercado local de deuda, para garantizar la liquidez, pero sobre todo, pues para asegurarnos de los recursos para poder cubrir el déficit en condiciones adecuadas y conservando acceso al financiamiento. Como mencioné anteriormente, nosotros cada semana estamos emitiendo valores en los mercados locales. Tenemos los valores de corto plazo, los CETES, 28, 91, 182 y 365 días, 360 días. Tenemos instrumentos a tasa variable, como los bondes D a 5 años. Tenemos también instrumentos de largo plazo a tasa fija, como los bonos M, a plazos de 3, 5, 10, 20 y 30 años. Tenemos también los UDIbonos, que son instrumentos ligados a la inflación, a 3, 10 y 30 años.
Y nosotros anunciamos un calendario de emisiones cada trimestre. Y ahí pues les decimos a todos los inversionistas cada semana cuánto vamos a estar emitiendo, de qué tipo de instrumento, a qué plazo, etcétera, para que ellos puedan participar en la compra de estos instrumentos. Este calendario pues se presenta de manera trimestral y pues los inversionistas ya saben cada martes cuánto vamos a subastar. Bueno, normalmente estos calendarios se anuncian y no se cambian, se ejecutan y ahí pues los inversionistas van participando. Pero en el año 2020, el 12 de marzo, todavía estábamos en el primer trimestre y ante las condiciones de volatilidad que enfrentamos, tuvimos que hacer ajustes al calendario. Y ahí lo que hicimos pues fue básicamente reducir toda la oferta de instrumentos de más de 5 años. Redujimos los de 5 años, redujimos los de 30 años, también en Udibonos redujimos la oferta de valores que estábamos subastando a 10 y a 30 años. Y luego en el segundo trimestre de 2020, ahí hicimos un ajuste mayor, ahí redujimos más prácticamente pues todos los instrumentos de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Pues porque no, o sea, el mercado no tenía la capacidad de comprarnos todos los valores gubernamentales que nosotros teníamos previsto colocar. Y lo que después de platicar con los participantes del mercado, con los inversionistas, las AFORES, los bancos, etcétera, pues todo mundo quería comprar instrumentos nada más de corto plazo, pero los instrumentos de mediano y largo plazo había muy poca demanda y el costo pues se nos estaba encareciendo. Entonces, pues fueron ajustes que tuvimos que hacer. Incrementar la oferta de instrumentos de corto plazo y reducir sustancialmente la oferta de instrumentos de mediano y largo plazo. Pero luego ya en el tercer trimestre las cosas empezaron a mejorar y entonces ahí pues otra vez tuvimos que hacer un ajuste y ahora fue a la inversa, ahí ya subimos otra vez los montos a subastar de instrumentos de mediano y largo plazo y en el cuarto trimestre pues también ya de 2020 pues ya también volvimos a subir este tipo de instrumentos. Porque pues finalmente nosotros no queremos tener un portafolio de deuda muy grande en instrumentos de corto plazo. Preferimos emitir a mediano y largo plazo, pero pues cuando las condiciones del mercado no están ahí, pues ni modo tenemos que ajustarlo y ni modo tenemos que colocar más de corto plazo y menos de largo plazo. Y bueno, nosotros hicimos algo que se conoce como las permutas inversas. Esto significa que para aquellos inversionistas que tienen valores del gobierno federal, nosotros les ofrecemos la oportunidad de intercambiar esos valores. En una permuta inversa, los inversionistas nos venden valores de mediano y largo plazo y nosotros les entregamos valores de corto plazo. No nos gusta hacer esto porque pues nos llenamos de valores de corto plazo, pero pues en momentos de estrés a veces es la única forma de que el mercado tenga liquidez. Los inversionistas a veces nos llaman y nos dicen, tengo un instrumento a 30 años, no lo puedo vender, no hay mercado, ¿qué hago? Y cuando empezamos a ver estos problemas de que no hay liquidez en el mercado, que no hay compradores, pues a veces tomamos este tipo de medidas excepcionales para ayudar a que los mercados funcionen de manera ordenada. Entonces, sí, el año pasado hicimos 3 permutas inversas donde recogimos instrumentos de largo plazo y ofrecimos instrumentos de corto plazo. En total, pues, estas operaciones sumaron 130,209 millones de pesos. También hicimos permutas con nuestros formadores de mercado. Los formadores de mercado son instituciones dentro de todo el universo de inversionistas, son un grupo muy pequeño de bancos, los cuales pues nosotros tenemos un arreglo especial para que ellos puedan comprar y vender valores gubernamentales de manera directa con el gobierno federal y nosotros llevamos a cabo pues diversas operaciones de permutas para ayudarles a rebalancear sus portafolios de valores gubernamentales.
Y luego, pues también ya empezamos a ver espacio para hacer permutas cruzadas. Las permutas cruzadas significa que permiten a aquellos que tienen, por ejemplo, un Unibono a 30 años, a lo mejor no lo quieren cambiar por un Unibono a 10 años o a 5 años, sino lo quieren cambiar por un CETE o lo quieren cambiar por un bono M o por algún otro tipo de instrumento diferente. Entonces, pues aquí se intercambian diferentes tipos de instrumentos. Y eso también, pues estuvimos muy activos el año pasado con este tipo de permutas cruzadas o permutas normales, permitiendo pues a los inversionistas rebalancear sus portafolios dada la volatilidad en el mercado. Y creemos que con estas medidas, así como aquellas que el propio Banco Central puso en marcha, pues se logró preservar la liquidez del mercado. Realmente en otras épocas esto hubiera ocasionado una enorme crisis financiera en México. Afortunadamente no tuvimos el caso. Afortunadamente estos problemas de liquidez se pudieron arreglar de diversas maneras y de nuestro lado pues fue a través de haciendo ajustes al calendario de subastas, pero también llevando a cabo algunas operaciones de permutas inversas, de permutas cruzadas o de otro tipo de permutas con formadores de mercado, pero al final de cuentas creemos que se logró mantener la liquidez en el mercado y el mercado continuó operando de manera ordenada. En temas de manejo de deuda externa, algo que quisiera mencionar es que nosotros tenemos la flexibilidad de combinar la emisión de valores en pesos y la emisión de valores en moneda extranjera. Normalmente, bueno, cada año el Congreso nos autoriza un techo de endeudamiento anual, tanto en pesos como en moneda extranjera. Pero, pues el Congreso, al final de cuentas, únicamente se fija en el techo consolidado de endeudamiento. Ya cómo coloco yo en moneda, cuánto coloco en moneda nacional o cuánto coloco en moneda extranjera, el Congreso me permite pues jugar con los cupos de cada uno de estos dos cajones sin que rebase el cajón total. Entonces, pues normalmente a nosotros nos gusta que lo que ya tenemos planeado para emitir en moneda nacional, pues eso nos apeguemos a eso y lo que tengamos planeado emitir en moneda extranjera, pues nos apeguemos a eso. Pero el año pasado fue diferente. El año pasado sí utilizamos la flexibilidad que nos otorga la ley a través de los vasos comunicantes. Y como mencioné en la sección anterior, nosotros colocamos menos deuda en moneda nacional de la que teníamos planeado al inicio del año, pero pues también acabamos colocando más deuda en moneda extranjera de lo que teníamos pensado, porque pues en el mercado nacional sí tuvimos episodios muy fuertes de volatilidad y pues sí, claramente nos decían los participantes, no hay mucha capacidad de absorber deuda de mediano y largo plazo. Entonces, parte de las medidas fue incrementar nuestro financiamiento en moneda extranjera sin que el total pues si hubiera de lo que pensábamos colocar entre moneda extranjera y moneda nacional se incrementara. Entonces, pues afortunadamente, pues el año pasado, algo importante que quisiera mencionar es que nosotros de forma cautelosa, dado que ya sabemos cuáles son las amortizaciones cada año, nosotros es una práctica en la Secretaría de Hacienda siempre salir durante los primeros días de enero a levantar la deuda que vamos a necesitar en moneda extranjera para hacer frente a nuestros compromisos en moneda extranjera. Entonces, el año pasado, aún sin tener todavía el COVID, en el mes de enero, salimos a los mercados a emitir deuda y afortunadamente encontramos muy buenas condiciones, logramos pues colocar deuda, 2.300 millones de dólares, el 6 de enero, un cupón bajísimo, el cupón para el bono a 10 años nos salió en 3.25 y para un bono de 800 nos salió en 4.5% anual.
sea, en ese momento pues, eran de los cupones más bajos de los que haya conseguido el gobierno federal para ese tipo de financiamientos. Y no tuvimos ningún problema, hubo una gran demanda, 6.4 veces fue la demanda que tuvimos por nuestros instrumentos. La verdad, nos salió muy bien. También hicimos nuestra colocación en euros y también logramos los cupones más bajos que hasta ese momento habíamos logrado. En el 13 de enero emitimos un bono a 10 años en euros por 1.250 millones de euros y con un cupón de 1.125%, que fue el cupón más bajo logrado en toda la historia del gobierno federal. Y también la demanda pues, fue muy alta de 3.8%. Pero ya las cosas se nos complicaron. Ya teníamos cubierta la parte, digamos, de amortizaciones para 2020. Pero decidimos hacer una emisión el 22 de abril. Esta emisión no estaba planeada, pero como en el mercado interno ya teníamos el tema del COVID, ya teníamos las restricciones para colocar los montos originalmente planeados en pesos, decidimos sacar una emisión nueva, extraordinaria, en el mercado de dólares. Y ahí pues acabamos saliendo por un monto total de 6,000 millones de dólares. En ese momento, la verdad es que nosotros no sabíamos, el día 22 de abril, qué iba a pasar. Estábamos pensando en el peor escenario, los mercados se pueden cerrar, las tasas de interés se nos pueden ir para arriba, el problema del COVID va a seguir empeorando, los gobiernos en el mundo están dando estímulos fiscales muy fuertes, eso se tiene que financiar con deuda, al rato vamos a salir a competir con ellos, va a ser muy difícil recabar el dinero y bueno, pues de manera cautelosa decidimos emitir 6,000 millones de dólares. Nos fue bien, o sea, sí, pues las tasas salieron diferente a la que habíamos obtenido a principio de año, pero pues fue una medida de, digamos, precautoria. En caso de que las cosas empeoraran, pues por lo menos nosotros ya teníamos recursos para poder cubrir nuestras necesidades de financiamiento del gobierno federal. Nos sentimos muy cómodos porque pues fue una demanda de casi 5 veces, o sea, casi llegaron a ofrecernos 30,000 millones de dólares, nosotros solamente tomamos 6,000 millones de dólares y bueno, ya con eso pues nosotros pudimos respirar tranquilos de que pase lo que pase, el gobierno tenía los recursos necesarios para hacer frente a todas sus necesidades de financiamiento. Bueno, para el mes de septiembre y el 2020 fue un año muy raro porque empezamos bien, luego viene el tema del COVID, las cosas se ponen muy mal y luego para el mes de agosto, septiembre, las cosas mejoran mucho. Ya para el mes de agosto y septiembre de 2020 ya vimos que los mercados se habían normalizado y que incluso había un rally. Las bolsas de valores estaban subiendo de manera espectacular. Otra vez empezaba a regresar la confianza y los mercados estaban otra vez abiertos, las tasas de interés habían bajado y entonces nosotros dijimos, pues este es el momento de sacar un bono completamente nuevo que nunca habíamos sacado y que fue el primer bono vinculado a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU. Todo el mundo nos había estado pidiendo desde ya hace varios años que sacáramos un bono verde o un bono para financiar los objetivos climáticos. Otros nos habían pedido que sacáramos un bono social. Y ya venía todo el mundo diciendo cuándo México va a sacar su primer bono social. Entonces nosotros diseñamos un nuevo bono que se llama el bono vinculado a los objetivos 2030 de las Naciones Unidas. Este bono fue el primero en el mundo, porque anteriormente pues, otros países habían sacado bonos verdes o bonos sociales y nosotros dijimos, nosotros no necesitamos algo que nos permita financiar los objetivos de desarrollo sustentable. Son 17 objetivos y México tiene una agenda importante para cumplir los objetivos de desarrollo del 2030 y pues vamos a sacar este bono y lo sacamos. Fue el primer bono,
en euros por 750 millones de euros a un plazo de 7 años, un cupón muy bueno de 1.35% anual y una demanda gigantesca de 6.4 veces el monto que colocamos. La verdad es que este bono, pues yo creo que fue muy exitoso porque fue altamente demandado y porque es la primera vez que un país en el mundo hace una emisión y dice, con los recursos que yo recabe, son recursos que voy a utilizar para alcanzar los objetivos de 2030. Y nosotros le dijimos a los inversionistas, los recursos que ustedes nos van a dar son para construir las sucursales del Banco del Bienestar en áreas rurales en México, son para fondear pues, las becas para estudiantes de bajos ingresos, son en parte también para las ayudas a los que se van a dar a los agricultores de pequeña escala. Los inversionistas pues estaban entusiasmados porque pues ellos pueden ver en qué vamos a utilizar su dinero. A diferencia de los bonos tradicionales, en los bonos tradicionales nosotros simplemente emitimos, nos dan el dinero, pero pues los inversionistas no saben en qué se utiliza su dinero. O sea, se utiliza pues para cubrir el déficit, pero específicamente en qué, pues no lo saben, ¿no? Y no se requiere decirlos. En este caso, en el caso de los bonos sustentables, sí tenemos que decirle al inversionista. Y es en parte la razón por las cuales ellos también quieren invertir con nosotros. Normalmente son inversionistas pues de países europeos. Final de cuentas, pues son fondos de pensiones donde la persona jubilada pues le indica al fondo de inversión que quiere que su dinero se gaste para buenos propósitos, tales como financiar un programa de becas pues en otro país. Y justamente este tipo de instrumentos permiten que a los inversionistas se les pueda decir cómo se está gastando su dinero y cuál es el impacto que está teniendo su dinero donde se está invirtiendo. Entonces, pues la verdad es que nos salió muy bien este bono y hacia adelante quisiéramos ir sacando más de este tipo de bonos, de los bonos sustentables. Bueno, y ya para cerrar el año pasado, pues vimos que las condiciones estaban muy buenas en los mercados y pues decidimos hacer una emisión de bonos nuevamente, pero para prepagar deuda. Entonces, pues prepagamos la deuda de 2022 y por eso este año, pues la verdad es que nuestra torre de vencimientos en moneda extranjera, pues es muy bajita, porque ya desde el año pasado empezamos a prepagar. Entonces, pues estas han sido las principales acciones en materia de deuda. Voy un poco atrasado, pero pues si quieren déjenme, ya me adelanto un poco, más para dejar tiempo a preguntas y respuestas. Y déjenme ahora saltar rápido a la parte que tiene que ver con retos y oportunidades para los próximos años. Algo que para nosotros es muy importante es que tengamos un mercado de deuda más grande y más líquido. Y sobre todo, que la gente, y cuando digo la gente me refiero a todo mundo, a los que estamos aquí en esta conferencia, que todos podamos ser inversionistas. Hoy en día, pues, en México es muy poco el porcentaje de adultos que compra nuestros instrumentos de deuda, a pesar de que estamos pagando muy buenos intereses. Por ejemplo, hoy en día, pues, son pocas las personas que compran un bono a 10 años, a 20 años o a 30 años. Muy pocos aquellos que van y compran un Unibono, este instrumento que paga la inflación más una tasa de interés adicional, es decir, que garantiza una tasa de interés real. Normalmente nuestros inversionistas son pues, los grandes fondos de pensión, los bancos, las afores, pero el ciudadano común y corriente no está comprando, pues no está ahorrando con nosotros. Ellos a veces pues van y ponen su dinero en el banco, a veces, la mayor parte de las veces les pagan tasas de interés muy bajas
es algo contraproducente porque pues el mismo gobierno, nosotros emitimos aquí instrumentos que pagan 7% anual y en un banco por una cuenta de depósito se le pagan 2%. Entonces queremos democratizar, queremos ampliar los canales mediante los cuales todo mundo pueda comprar nuestros instrumentos, puedan hacer un patrimonio, puedan tener una tasa de interés real positiva. Y pues para ello hemos creado el programa de CETES Directo. Este es un programa, una plataforma, mediante la cual pues prácticamente todos pueden ir a comprar instrumentos gubernamentales y ahí van a encontrar desde instrumentos a 28 días hasta instrumentos a 30 años. O sea, hay diferentes plazos, no cuesta nada ir a comprarlos, se puede invertir desde 100 pesos hasta 10 millones de pesos. Los instrumentos, si ustedes por alguna razón no quieren quedarse hasta el final de su vencimiento con ellos, los pueden vender de manera anticipada. O sea, es una plataforma muy importante y nosotros queremos que hacia adelante en los siguientes meses y años, pues tengamos cada vez mayor número de inversionistas y que eso incluya pues también a los ciudadanos comunes y corrientes que aprendan a invertir en los instrumentos de deuda del gobierno federal. Son los instrumentos más seguros, o sea, es lo más seguro que pueden encontrar en el mercado, pero además pagamos muy buenos intereses. Entonces, pues ese es uno de los principales retos que nosotros vemos hacia adelante. Vamos a trabajar en que pues cada vez una mayor parte de la población, incluyéndolos a ustedes, pues puedan invertir sus recursos en valores gubernamentales. Eso pues les va a ayudar a ustedes a construir un patrimonio, pero a nosotros pues nos va a dar también una base mayor de financiamiento con la cual pues podemos financiar al gobierno de manera mucho más, a costos cada vez más competitivos. Otra preocupación importante, uno de los retos, pues siempre ha sido el tema de las calificaciones. El año pasado, pues como ustedes saben, pues las cosas fueron difíciles. Afortunadamente México logró mantener su grado de inversión. O sea, sí hubo ahí pues algunos movimientos de parte de alguna de las calificadoras, pero mantuvimos el grado de inversión. Este año, pues que ya estamos en un proceso de recuperación económica, nos sentimos optimistas en que México tiene la capacidad para mantener su grado de inversión. Y esto es para nosotros muy importante, porque al tener grado de inversión, pues nuestro costo de financiamiento es bajo. Si por alguna razón llegáramos a perder el grado de inversión, pues automáticamente se nos incrementa, no solamente para el gobierno federal, el costo de financiamiento, sino para pues toda la economía, porque pues como saben, muchos de los instrumentos que nosotros emitimos pues son referencias que se utilizan para calcular el costo del financiamiento de las empresas del sector privado. Entonces, para nosotros, una prioridad en la Secretaría de Hacienda es siempre mantener un diálogo con todas las empresas calificadoras, mostrarles la racionalidad detrás de la política fiscal, de la política de egresos, de la política de deuda, asegurarles de que México tiene un buen manejo de la deuda, que podemos solventar el pago de intereses, tenemos acceso a mercados, no tenemos abultados los vencimientos y pues el manejo de la deuda pues es transparente y prudente, siempre buscando pues el menor costo para nuestro portafolio de deuda. Entonces, afortunadamente hoy tenemos grado de inversión y yo soy optimista en que México pues podrá continuar manteniendo su grado de inversión y cuando las cosas continúen mejorando, pues incluso mejorar nuestra calificación frente a las empresas calificadoras. Y por último, pues quisiera mencionar que otro reto importante para nosotros pues va a ser desarrollar nuevos instrumentos en el mercado, especialmente los instrumentos sustentables. O sea, ya en el mundo hay una tendencia para que cada vez más los fondos de inversión, los fondos de pensiones, los grandes inversionistas demanden cada vez más instrumentos sustentables.
Entonces, pues ya la presión es muy fuerte y hacia adelante nosotros estaremos trabajando para que los instrumentos que vayamos emitiendo sean instrumentos sustentables. Incluso aquí, dentro del mercado nacional, las propias AFORES nos están pidiendo este tipo de instrumentos. No nada más son los extranjeros, ya son las propias AFORES, y creemos que también el inversionista mexicano se está volviendo sofisticado y está demandando saber en qué se invierten sus recursos, y sobre todo pues le da preferencia a temas ambientales, a temas sociales, y en ese sentido el gobierno pues también se tiene que ir adaptando a la evolución del mercado financiero. Entonces, con esto pues me gustaría cerrar aquí mi intervención para que demos espacio a preguntas, comentarios por parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. La verdad que no solamente lo hemos recibido vía correo electrónico o vía Facebook, sino yo me sumo a esas voces. Ha sido una extraordinaria conferencia, muy claramente expuesta, de manera muy ordenada, hilando un tema subsecuente con el otro, y nos ha beneficiado mucho esta información actualizada, pues ni más ni menos. En varias de las referencias de los cuadros o láminas que compartiste, se decía actualizada al 15 de marzo. Digamos que información más reciente, difícil, cosa que se agradece muchísimo, y creo que estamos cumpliendo de manera muy cabal la intención y el propósito de esta cátedra con Hacienda en la Facultad de Economía. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esta espléndida conferencia. Hay varias preguntas en Facebook y en correo electrónico, pero yo quisiera centrarme en tres específicas, que estoy conjuntando varias, ¿no? Tal vez soy injusto con quienes las enviaron de alguna manera, pero digamos en mi función de moderador me voy a permitir fusionar algunas para también, pues espero, recoger de manera adecuada lo que están preguntando quienes nos han escuchado y se han conectado a esta conferencia. En una primera, al menos tres colegas preguntan cosas relacionadas con el siguiente tema, que es importante. Refieren, por ejemplo, en relación con los tomadores de deuda relacionados con gobiernos subnacionales, ¿qué tanta importancia tienen para el manejo agregado o nacional de la deuda? Las negociaciones en los mercados internacionales en relación con el endeudamiento externo, específicamente de estos otros tomadores de deuda o gobiernos subnacionales, y en general también para un análisis comparativo a escala internacional, dado que muchos países ofrecen su información tomando el endeudamiento tanto nacional o interno como externo, incluyendo a todos los deudores, digamos, del país en relación con el resto del mundo, y se precisa en estas preguntas que en el caso de México, pues suele hacerse de manera específica la deuda del gobierno federal. Esa sería una primera pregunta. No sé si me permites decir las otras o prefieres una a una. Una a una nos vamos. Como usted guste, pero si quiere en este caso, pues con mucho gusto comento la primera. Por favor, adelante. Claro que sí. Sí. Sí, en el caso de México, nosotros reportamos la deuda en términos netos, no en términos brutos. Y dado que nosotros la reportamos en términos netos, no estamos incluyendo en nuestras estadísticas de deuda la deuda subnacional, que sí, desde luego, pues es muy importante. Tenemos hacia futuro el objetivo de trabajar en la contabilidad y actualización de nuestra deuda. Y entonces sí quisiéramos movernos hacia un concepto de deuda bruta, que es el concepto que maneja el Fondo Monetario Internacional y bajo el concepto bajo el cual se preparan la mayor parte de las comparaciones internacionales estadísticas de deuda.
Entonces sí, en los siguientes años estaremos trabajando en hacer los cambios a nuestra contabilidad para que reportemos la deuda en términos brutos, pero hoy en día la estamos reportando en términos netos. Y respecto a este tema de los tomadores de deuda subnacional y cómo nosotros pues impactamos, sí impactamos directamente porque cuando nosotros hacemos cada semana las emisiones de deuda, los diferentes instrumentos, estos se vuelven las referencias de mercado. Entonces, si a nosotros nos toma o nos cuesta 6.8% colocar un bono a 10 años, esa se vuelve la referencia y a partir de ese monto es que se calcula un crédito a 10 años para el sector privado o incluso para un gobierno subnacional. Entonces, sí, la forma en que nosotros nos financiamos, el costo de nuestro financiamiento acaba constituyendo la referencia para el costo de financiamiento de muchas empresas privadas y de los gobiernos subnacionales. Y en ese sentido, pues, aunque nosotros desde esta oficina no estamos manejando la deuda subnacional, sí, de manera indirecta, pues estamos fijando las referencias. Y pues de esa manera, pues sí incidimos en ello. Pero hay que recordar que hoy en día, pues en los gobiernos subnacionales, pues no tienen la capacidad de contratar empréstitos en moneda extranjera o con organismos financieros internacionales. Entonces, la deuda que ellos contratan es únicamente bajo la legislación actual y solamente se permite en moneda nacional. Entonces, pues hasta el día de hoy, los gobiernos subnacionales no pueden tomar préstamos del exterior. Muchas gracias por la respuesta. La segunda pregunta tiene que ver justamente con, estoy retomando también 3 preguntas en una, que vincula el tema con el que concluiste acerca de la escala de las calificadoras, la importancia de esas calificaciones para los grados de inversión del país. Y la pregunta, digamos, en relación con ese tema, se expresa de la siguiente manera. Yo diría, preguntan acerca de la deuda de Pemex y refieren que si en este caso específico el gobierno federal absorberá la deuda de Pemex y si esto fuera así, ¿cómo afectaría las finanzas públicas no solo de este año que corre, sino de los que vienen? Y también el posible grado de inversión si es que las calificadoras tuvieran una opinión divergente de esa decisión. Digamos, son varias preguntas, pero tienen que ver con estos temas que acabo de refrasear de esta manera. Sí, muchas gracias. Efectivamente, este tema de Pemex ha sido una inquietud entre las calificadoras, entre los analistas y todo el mundo se preocupa, pues, qué es lo que va a pasar con esa deuda. Es una deuda grande, es de alrededor de 107 mil millones de dólares. Es una deuda que fue creciendo durante muchos años y hoy en día, pues, representa esa cifra, 107 mil millones de dólares. Cuando nosotros reportamos la deuda, reportamos siempre la deuda del sector público, es decir, la deuda del gobierno federal, más la deuda de Pemex, la deuda de CFE, de Banca de Desarrollo, del IPA, bueno, toda la deuda básicamente del sector público. Entonces, ya las calificadoras pues conocen cuál es el monto total de la deuda y sobre ese monto ellos nos han dado su calificación. A las calificadoras que vienen de manera periódica a México se les actualiza toda la información y ellos pues conocen perfectamente que pues que la empresa ha podido cumplir con sus obligaciones. Incluso la empresa Pemex ha podido salir al mercado y la última colocación que llevó a cabo en el mes de septiembre, a pesar de los problemas que tiene la empresa,
salió muy demandada, más de 6 veces. Es decir, que los inversionistas pusieron 6 veces más recursos disponibles de los que la empresa estaba pidiendo. Entonces, nosotros creemos que en ese tema, pues las calificadoras y los analistas pues saben cuáles son los montos que se tienen de deuda, pero al mismo tiempo pues conocen de la estrategia que se está llevando a cabo para el saneamiento de la empresa y para que ésta pueda llevar a cabo pues todas sus funciones. A las calificadoras se les ha planteado muy claramente que la empresa Pemex pues tiene 2 problemas estructurales muy grandes. Uno, pues que tiene una abultada carga fiscal. Comparada con otras empresas petroleras del mundo, Pemex es la empresa pues que más carga fiscal tiene y que eso pues reduce su flujo de caja. Y segundo, pues que tiene una deuda pues también muy grande. Y a las calificadoras pues se les ha planteado todo lo que el gobierno va a hacer en los próximos años pues para apoyar a la empresa a cumplir con sus obligaciones y también pues para incrementar el flujo de efectivo de la empresa. Particularmente pues este año el propio gobierno federal, el propio presidente de la República pues anunció que a la empresa ya se le está reduciendo significativamente su carga fiscal, lo cual pues era algo que pues es una solución estructural y hacia allá se estará caminando en los siguientes meses a que la empresa pues tenga una carga fiscal similar a la que tienen otras empresas petroleras en el resto del mundo. Y además el propio presidente de la República anunció pues que durante este año 2020 el gobierno pues va a cubrir las amortizaciones de deuda de la empresa durante 2021. Entonces, pues consideramos que con este tipo de apoyos, combinado con una mejoría sustancial en los precios internacionales del petróleo, pues Pemex va a tener mayor flujo de efectivo para poder continuar su proceso de saneamiento y continuar con el proceso de, para poder cumplir con sus metas de producción. Y en ese sentido, pues toda esta información se le ha comunicado muy bien a las empresas calificadoras y la verdad es que ellos pues no han tomado ninguna acción, han entendido muy bien que este tipo de apoyos que se dan, pues si bien salen del gobierno federal para la empresa productiva del Estado, al final de cuentas, en el agregado, como se consolida todo, no hay mayor endeudamiento y que los apoyos que se están dando pues no comprometen la capacidad y los márgenes de maniobra de las finanzas públicas. Y en ese sentido, pues nosotros nos sentimos muy a gusto en que las empresas calificadoras entienden muy bien y justamente por eso pues no toman ninguna acción, porque siempre ven que detrás de estas decisiones pues hay voluntad para atender los problemas estructurales de la empresa, se está yendo en la dirección correcta, coincidimos en lo que se está haciendo y coincidimos pues en que esto será un asunto que tomará pues varios años corregir, pero que ya se están dando los pasos para lograr soluciones estructurales para la empresa. Muchísimas gracias por la respuesta, José. Una vez más, con mucha claridad nos explicas cuáles son, digamos, las circunstancias que están dentro de y también en el ambiente relacionado con el asunto de la deuda de Pemex y cuáles son las consideraciones a propósito de su pago y el posible impacto con el mundo de las calificadoras y los grados de inversión. Finalmente, si estás de acuerdo, para cerrar, una tercera y última pregunta. Y dijiste en tu presentación con muchísima claridad que este crecimiento significativo de 52.3% del PIB, la relación deuda-PIB, en relación al del año previo, del 2020 al 2019, que en 2019 era 44.5% en relación con PIB, se debe a un endeudamiento contable, y lo explicabas muy bien relacionado con dos variables claves, ¿no? Pues la recesión económica o la pérdida de dinamismo de la actividad económica expresado en muy
bajo PIB, de hecho negativo, y también en el incremento de la cotización del peso en relación con las monedas extranjeras, la devaluación, ¿no? El incremento del tipo de cambio. En ese sentido es que la pregunta que estoy tratando de reunir entre varias es, tomando esa explicación que das muy buena de la deuda como un asunto fundamentalmente contable, se preguntan algunos colegas si, y el sí condicional me parece importante, si la recuperación económica ocurre relativamente más o menos como lo previsto durante este año y el próximo, habrá espacio fiscal y financiero para discutir un mayor endeudamiento que no solo sea con el propósito importante, se menciona, de reducir costos financieros, de desendeudarse, sino también de generar mayor capacidad de holgura financiera para fondear procesos adicionales de actividad económica? Sí, muchas gracias. Primero que nada, creo que esa pregunta es muy importante y quisiera enfatizar que los niveles de endeudamiento los aprueba realmente el Congreso de la Unión. No los aprobamos nosotros en el gobierno. Entonces, pues, la última palabra sobre si vamos a tener más deuda o menos deuda, pues la tiene el Congreso de la Unión, quien en la ley de ingreso, pues nos fija anualmente los techos de endeudamiento para todo el gobierno federal, la banca de desarrollo, etcétera. Viendo dicho esto, desde el lado del Poder Ejecutivo, el propio presidente de la República, pues ha pedido un manejo prudente de la deuda, que se mantenga, se estabilice el saldo y que en los próximos años, a medida que avancemos en el proceso de recuperación, pues incluso disminuyamos el saldo de la deuda como proporción del PIB. Entonces, en eso estaremos trabajando. Creemos que ahorita pues hay buenas condiciones porque pues muchos países en el mundo han bajado sus tasas de interés, México también, y entonces pues eso nos permite a nosotros reducir el costo por el pago de intereses y esos recursos que se liberan pues se pueden ir destinando a otros fines, particularmente hacia la inversión productiva. Y hace 2 años pues teníamos tasas de interés del 8% aquí en México, ahora pues son alrededor del 4%. En dólares, pues también las tasas eran más altas. Hoy en día, pues ya se han reducido significativamente. Entonces, por ahí sí podemos lograr bastantes ahorros. Obviamente, pues también buscando alargar el perfil de vencimientos de la deuda. Ahí, pues, estaremos buscando ventanas de oportunidad para colocar a deuda a 20, 30 años o incluso más, para que pues las próximas generaciones no tengan una abultada carga que llevar consigo. Y pues creemos que bajo esos parámetros nos iremos conduciendo. La verdad es que cuando nosotros dialogamos con las calificadoras, ellos nos dicen que a diferencia de otros países que se han endeudado mucho durante la pandemia, México pues ha sido una excepción y ahora ya lo empiezan a valorar. Lo ven como un signo de fortaleza de la economía mexicana. Reuniones recientes, pues platicando con ellos, conversando, ellos ven esto ya como un elemento positivo, que México haya tenido una disciplina fiscal, que haya tenido un buen manejo de la deuda y que hacia adelante pues esté buscando mantener el nivel de deuda relativamente pues bajo. Y en ese sentido, pues creemos que mantener esta decisión pues es prudente, es de acuerdo a nuestra realidad, lo que podemos hacer y con nuestras propias circunstancias creemos que este es el camino correcto.
pero la última palabra, pues como dije yo al principio, pues la tiene el Congreso de la Unión y ellos son los que determinan el nivel de endeudamiento del gobierno federal.